Entonces vamos a dar por iniciado este almuerzo virtual de la Asociación de Derecho Comparado. Acá en la Argentina son las 13 horas. Entonces les doy a todos una cálida bienvenida a este almuerzo virtual, porque estamos en épocas de pandemia desde hace 6 meses en aislamiento social preventivo y obligatorio que empezó el 19 de marzo. Espero que todos ustedes se encuentren bien, al igual que las familias de ustedes. Y hoy quiero contarles algunas novedades pero muy trascendentes. La primera novedad trascendente es que hemos incorporado a la Asociación Argentina de Derecho Comparado a la doctora María Gabriela Ábalos, brillante constitucionalista mendocina, egresada de la Universidad de Mendoza en el año 1990, con el promedio más alto de su promoción y uno de los más altos que conozco yo en la Argentina, 9,62 de promedio. Yo también ingresé a esa misma facultad y soy medalla de oro, pero no llegué a ese promedio, así que es un promedio altísimo. Tiene un posgrado en la especialidad de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, en el Instituto de Estudios de Iberoamérica de Portugal. Es especialista en docencia universitaria. Es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, con tesis sobresaliente y con un premio otorgado por la Academia Nacional de Córdoba. Es especialista en la magistratura y gestión judicial y es magíster de magistratura y además es juez de la provincia de Mendoza, así que le damos una muy cálida bienvenida a María Gabriela a nuestra asociación. La segunda, muchísimas gracias, muchas gracias. Luego te entregaremos el diploma, al menos en formato digital. La segunda cuestión de trascendencia es la aparición del libro Instituciones de Derecho Privado del doctor Julio César Rivera, que tiene 2 tomos y que es una obra premiada por la Academia Nacional de Derecho. El primer tomo tiene 1500 páginas y el segundo tomo tiene 800 páginas. Es una actualización, es la 7ª edición, pero es súper importante porque es el primer tratado general que hay sobre el derecho civil, parte general, después de la reforma del Código Civil producida en el año, civil y comercial producida en el año 2015. Y sin más, yo quiero que vayamos a la parte importante que nos convoca hoy, que es a la conferencia de la doctora Mariana Abramova, que le damos la bienvenida más cálida, bienvenida a nuestra asociación, y que le voy a pedir a Alejandra Rodríguez Galán que nos la presente a todos los asociados. Alejandra, por favor. Muchas gracias, presidente Graciela. Bueno, tengo el honor de presentar hoy a la profesora Mariana Abramova y lo hago en mi doble carácter, de miembro de esta Asociación de Derecho Comparado, de profesora de Derecho Constitucional y también de esposa del embajador argentino ante la Federación de Rusia. Como recién nos recordaba Alfonso, bueno, conocimos a la profesora Abramova en Moscú, con motivo del viaje que hizo Alfonso para dar estos cursos en la Universidad de Losmonov, y desde entonces mantuvimos un diálogo muy interesante. Más tarde, en tiempos de cuarentena, nos reencontramos en un webinar en donde escuché la brillante exposición de la doctora Abramova sobre la reforma constitucional en Rusia, días antes del plebiscito. Bueno, en realidad ese webinar fue en su momento organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional de la sección Panamá, y la verdad que fue interesantísimo, y así surgió la idea de una conferencia suya sobre este proceso de reforma constitucional en Rusia para presentar ante nuestra asociación. La profesora Mariana Abramova tiene un muy extenso currículum.
Por lo tanto, me voy a limitar a realzar lo más importante de su destacada carrera académica. La profesora Mariana Abramova cursó sus estudios superiores en la Universidad Estatal de Moscú, Losmonov, en la Facultad de Historia, donde se graduó en 1984. Tiene un posgrado del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en el año 1987, donde recibió el doctorado en Historia, y en el 2013 recibió la maestría en Derecho. Desde el año 2013 al presente se desempeña como profesor, director adjunto de la Cátedra de Políticas de Estado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Losmonov, de Moscú. Ha dictado cursos sobre historia de la administración pública de países extranjeros, del sistema legal de Rusia, del derecho constitucional, en fin, una gran actividad académica en estos años. Es investigadora del Centro de Estudios de la Crisis Social, que es un centro de investigación independiente que se especializa en la investigación sobre políticas y administración pública, y cuya tarea principal es justamente abordar estos procesos sociales y crear plataformas para un amplio diálogo de expertos, entre los que está la doctora Abramova, entre investigadores rusos y extranjeros. Con anterioridad, la doctora Mariana fue investigador científico del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética entre los años 1988 y 1999. En el 2000 y 2003 fue profesor de la Facultad de Derecho de la Academia de Seguridad Económica, y en el 2003 al 2013 profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia. En el año 2009 fue invitada a la Universidad de Río de Janeiro, donde presentó una serie de conferencias. También fue profesora invitada entre los años 2015 y 2017 en la Universidad de Bolonia. Y bueno, ha participado en más de 60 conferencias científicas internacionales, en Italia, en Argentina, Brasil, India, Polonia, Cuba, entre otros. También ha sido miembro del Comité de Coordinación Internacional del Foro Público Mundial del Diálogo de Civilizaciones, donde asistimos con Ricardo a la reunión más importante de este foro, que es en Rodas. Y entre sus publicaciones, que bueno, yo he enviado su currículum porque es muy extenso para quienes quieran consultarlo, pero de sus diversos artículos destaco el dedicado a la crisis del régimen militar y al proceso de democratización en Uruguay, y también en el año 2020 el artículo Neopentecostales en América Latina, decadencia de las políticas públicas o nuevos actores del siglo XXI. Esto entre muchos otros artículos y libros que también ha publicado la doctora Abramova, entre los libros, de los textos, la historia del Estado y derecho de los países extranjeros en el 2005, y el derecho constitucional de los países extranjeros en el año 2016. Y otra obra en colaboración, Tribunales Supranacionales y Tribunales Nacionales, compilado por Calógero Pizzolo y Lucas Massetti. Y ahora, bueno, en un tono más personal, quiero brevemente decir unas palabras de lo singular que es para mí este encuentro, de poder tener a la doctora Abramova ya regresando de Rusia, porque para quien hemos tenido la suerte y el privilegio de vivir en este gran país y conocer y apreciar el pueblo ruso, la cultura rusa, realmente valoramos esta generosidad. En fin, como bien decía Dostoyevsky, en El Idiota, como todos sabemos, la belleza salvará al mundo. Y la belleza en la cosmogonía de Dostoyevsky es verdad y es bien. Y bueno, hoy vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Abramova, que nos va a explicar este proceso constitucional, nos va a traer verdad, nos va a traer bien sobre la proximidad de Argentina y de Rusia. Ahora, bueno, a punto, como les decía, de cumplir estos años aquí, la misión en Rusia, recuerdo también las palabras de Fyodor Turchev, que en 1866 decía: Rusia no puede ser comprendida por la razón ni medida por una regla común. Y cito: tiene su propia configuración, solo se puede creer en Rusia. Y yo creo en Rusia. Y siempre digo también que para creer en Rusia hay que descubrirla y conocerla, sin apurarse a sacar conclusiones anticipadas. Hoy la doctora Abramova, que es una académica, es una scholar,
nos va a ilustrar sobre este proceso histórico y jurídico del sistema constitucional ruso. Para todos, esta tarde va a ser, digamos, enriquecedora y sus reflexiones van a contribuir sin duda a una mejor comprensión de estos procesos. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, estimados señores y señoras. Antes que todo, quisiera agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Comparado y principalmente a su presidente, doctora Graciela Medina, por esa amable invitación y por interés a mi país. Y también quisiera agradecer a la señora doctora Alejandra Rodríguez Galán por su amable ayuda, también invitación, y espero que vamos a cooperar nosotros en futuro, aunque seamos en tal distancia. Y también quiero agradecer a todos ustedes por su interés en mi país, porque para mí es muy, muy importante. Y es un gran honor y el privilegio al mismo tiempo tener esa oportunidad de compartir con ustedes mis ideas científicas. Y quisiera, antes de empezar, decir que sobre el plan de mi conferencia es de 5 partes. Primero quisiera hacer una pequeña introducción. Después, me parece que es parte principal sobre reforma constitucional actual. Es muy importante. Después, sobre historia constitucional de Rusia. Después, sobre la misma constitución. Y si tengo tiempo, pequeño en breve, sobre la situación legal y las condiciones de pandemia. Si se puede, vamos a empezar. Y yo tengo una presentación en PowerPoint para ayudar y para ver. Es muy importante porque todos los materiales son de Rusia, son originales, y si se puede, yo voy a empezar y vamos. Así es. Y una pequeña introducción. Estamos a más de 13.000 kilómetros de Rusia y Argentina, de 6 horas de diferencia. Pero hay cosas que nos unen, y son bastantes. Las relaciones diplomáticas entre nuestros países eran establecidas en el año 1885. Entonces, en octubre de aquel año. Entonces, el próximo mes, el mes de octubre, será 135 aniversario de establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. Aquí en la foto está la fragata militar argentina que visitó el puerto ruso en el mar Báltico en 1902. Y ahora está en Puerto Madero, en barrio muy interesante, contemporáneo de su preciosa capital. ¿Sí? Después de la Revolución de Octubre, nuestras relaciones fueron interrumpidas, pero fueron reestablecidos en el año 1946. ¿Por qué? Porque la ayuda de los argentinos a la Unión Soviética no se puede olvidar, y la gente no se olvida. Durante la Segunda Guerra Mundial,
En su país, en la Argentina, surgieron casi 70 comités de ayuda, de cooperación con el pueblo soviético. ¿Y qué hicieron esos comités? Ellos cosieron ropa, hicieron más de 55,000 pares de botas para los soldados soviéticos. Entonces era una ayuda muy importante para el pueblo que estaba en la guerra. Y entonces, después de la guerra, las relaciones eran reestablecidas. Y en el año 1986, pueden ver en la foto, tuvo lugar la primera visita del presidente democrático argentino, del doctor Raúl Alfonsín, a Moscú, y su entrevista con Gorbachev, aquel entonces el jefe del Estado soviético. Y esa visita tenía mucha importancia porque abrió nueva etapa, nueva era de colaboración mutua. Y espero que nuestro encuentro de hoy también es una pequeña contribución posible a ese asunto de colaboración entre nuestros países. Entonces, nuestra segunda parte, vamos a dedicarnos a reforma constitucional. Estamos viviendo ahora esa reforma. Por eso es un periodo muy, muy importante para política y para derecho de Rusia. Ustedes pueden ver en ese diapositiva tres importantes etapas o fechas de esa reforma. Empezamos con el 15 de enero de este año, cuando la reforma fue anunciada por primera vez en el mensaje de Putin a la Asamblea Federal, a nuestro Parlamento. Entonces, en enero, ¿sí? Un mes antes de pandemia. Y pensaron que el 28 de abril, que la votación popular por las enmiendas se habría celebrado, pero por la causa de pandemia, por cuarentena, fue suspendida. Y solamente en junio y 1 de julio, ustedes pueden ver una semana, tuvo lugar la votación popular por las enmiendas. Entonces, esas fechas son más principales de este año para nuestra reforma. ¿Y por qué una semana? Es importante, sí, es curioso. Porque por primera vez tuvo lugar la votación electrónica, aunque en dos ciudades, en dos sujetos de federación, en Moscú, en una ciudad, Nizhny Novgorod, que está en Volga, pero fue una experiencia muy importante y muy contemporánea, ¿sí? Porque digital, sin pasar a lugares especiales para votación, la gente podía hacerlo sin salir de sus casas. Durante la pandemia era muy importante. Y aquí están los lemas muy impresionantes de la votación. Yo voy a traducir y ustedes van a comprender a través de esos lemas se puede comprender las tareas principales de la reforma. Por ejemplo, aquí está escrito nuestro país, nuestra constitución, nuestra decisión, en rojo, ¿sí? O la constitución es una causa común. El futuro de Rusia está en tus manos.
Y lo principal que fueron las palabras de Putin durante su anuncio, su mensaje al Parlamento. Está escrito que la soberanía de nuestro pueblo tiene que ser incondicional. Y me parece que es lo principal, es como se puede tener como tarea de toda la reforma. La soberanía tiene que ser incondicional. Entonces, puedo decir que muchos expertos dicen que la constitución actual rusa de 1993 tenía raíces ajenas a la cultura, a la tradición, a cultura nacional y también cultura legal, porque era preparada por los expertos extranjeros en su mayoría. Entonces, algunos de expertos hasta dicen que tienen unas características, así dicen, coloniales. Por eso podemos decir que esa tarea que Putin transmitió al pueblo a través de su mensaje es un empiezo de modernización nacional. Así podemos decir. Entonces, sobre las enmiendas, son muchas. Por no tener mucho tiempo, no podemos decir sobre todos. Pero yo aquí he subrayado las principales, me parecen. Y digo en primer lugar, sobre enmiendas ideológicas y sociales. Ustedes pueden ver que por primera vez se dice sobre la fe en Dios. Sobre la fe en Dios. Por primera vez se dice sobre protección de la verdad histórica, que es muy importante en esos procesos políticos que, por ejemplo, ahora está viviendo Bielorrusia, por ejemplo. Por primera vez se dice sobre que niños son la prioridad más importante de la política estatal, más importante. Entonces, por primera vez, el gobierno puso como tarea en su futuro sus deseos de desarrollar la niñez y hacer garantías para los niños. Sobre lengua rusa, por primera vez, porque nunca hemos tenido ningún acto legal o algunas leyes, que la lengua rusa como lengua del pueblo formador del Estado, pero que es parte de la Unión Multinacional de Pueblos Iguales también. Pero pueblo formador es ruso. Cultura está apoyada. Y una enmienda que tiene más ruido en los medios, en televisión, etcétera, por la oposición, pusieron en Constitución que matrimonio es una unión entre hombre y mujer. Porque antes no teníamos nada, ninguna definición legal sobre matrimonio, ni en Código Civil, ni en Código Familiar, no era ninguna definición. Ahora está en la Constitución, matrimonio como unión entre hombre y mujer. Y un
las enmiendas, muchas enmiendas que están dedicadas a lo social. Por ejemplo, por primera vez pusieron en una ley principal que aumento del bienestar de los ciudadanos es la tarea de política estatal. Entonces, ahora ya tenemos un vector, un rumbo para desarrollar para nuestro futuro, porque no teníamos en ningún documento, como he dicho. Entonces, eran enmiendas ideológicas y sociales principales, lo más principales. Sobre enmiendas políticas, que podemos decir que también son muy importantes, y lo principal es que pueden leer más detalladamente, y solamente voy a decir que ningún persona que está en tiene ocupación gubernamental no puede tener ciudadanía doble. Entonces, hasta el presidente, pusieron hasta el presidente sin tener y que antes no tenía la nacionalidad de un estado extranjero. El presidente del gobierno también. Entonces, es una restricción bastante severa o bastante cruel para la oligarquía que tienen casi todos la ciudadanía doble de Rusia y otros países, por ejemplo, Inglaterra, y son diputados, son miembros del Parlamento, etcétera, etcétera. Una enmienda política muy importante, algunos expertos juristas dicen que es la principal de todas, es que Rusia protege su soberanía e integridad territorial. Entonces, las acciones destinadas a reducción hasta el parte del territorio de la Federación Rusa no están permitidas. No están permitidas todas las acciones territoriales. Entonces, ninguna parte del territorio desde ese día, desde el 1 de julio, puede prestar a otro país. Entonces, es muy importante para la soberanía nacional. Y para ustedes principalmente, como juristas, sería muy interesante esa enmienda. Por eso he puesto en rojo, sobre correspondencia del derecho nacional y derecho internacional. Y pusieron que Rusia puede participar en negociaciones diferentes, internacionales, interestatales, pero ello no entraña restricciones a los derechos y libertades de las personas y no contradigan los fundamentos del orden constitucional de la Federación de Rusia. Y las decisiones de esos órganos interestatales, internacionales, adoptadas sobre la base de las disposiciones de los tratados internacionales, no pueden estar en contra de la Constitución. Si están en contra de la Constitución, no son ejecutables en la Federación de Rusia. Entonces, es por primera vez esa enmienda, esa norma de correlación de derecho nacional e internacional. Y en conjunto, como resultado,
pueden ver que enmiendas fueron a los 46 artículos, entonces bastante. ¿Qué podemos decir con conclusiones? Fortalecimiento de la política social interna y la soberanía nacional, como he dicho, fue lo principal. Fortalecimiento de Parlamento, del Corte Constitucional, de Fiscalía, ¿sí? Y como conclusión principal puedo decir que estamos viviendo la evolución de la República mixta, como fuimos, pero presidencial parlamentaria, a la República parlamentaria presidencial. Y esas enmiendas son la base de fortalecimiento del Estado Nacional como modelo, como ideal, ¿sí? Porque todos sabemos que en la época de globalización era muy popular la teoría de que el Estado va a morir. En unos 2 o 3 años ya no está el Estado Nacional. Entonces, nuestro modelo dice que la tarea principal, modernización del Estado en la dirección del Estado Nacional, pero en las condiciones de ausencia de administración desde afuera. ¿Sí? Eso es la diferencia principal entre la Constitución en su redacción de 1993, cuando era aprobada, y su variante de actual, su variante de ahora, después de las enmiendas. Entonces, eso es conclusión sobre reforma constitucional. Y los resultados de votación pueden ver aquí que sí a las enmiendas dijeron 77% de la población. Pueden ver esas fotos como la gente votaba, fotos de pandemia, y como he dicho, que la votación electrónica era en Moscú, en la región de Nizhny Novgorod, ¿sí? Entonces, eso es lo principal en breve, claro que en breve, sobre la reforma constitucional, la etapa que vivimos ahora, Y ahora un poco la parte tercera sobre historia constitucional de nuestro país. Y quisiera citar a un profesor mexicano, Manuel Becerra Ramírez, que nota en su libro sobre Constitución rusa que podemos apuntar que historia rusa no conoce un orden constitucional de carácter occidental. Es sí una idea muy objetiva y justa. Y el profesor Ramírez subrayó de esa manera la existencia de diferentes modelos del orden constitucional. Entendemos que por lo menos existen el modelo occidental y el ruso, por lo menos, ¿sí? Entonces surge la pregunta principal, ¿cuál es la diferencia? Es real que el modelo ruso no tiene nada que ver con los de otros países del mundo. Y mi respuesta es que no, porque no somos ningunos extraterrestres, pero sí la diferencia sí hay. Sí hay. Porque tenemos las características económicas, políticas, culturales propias, a base de que estaba formándose el derecho nacional y modelo constitucional también. ¿Y cuáles esas características? Voy a decir un poco más adelante. Es
para ver que el modelo ruso es algo especial, quisiera decir es un facto histórico, pero muy curioso, sobre la primera mención de la Constitución en toda la historia rusa. Muy curioso y sintomático a la vez. Para eso tenemos que trasladarnos al año 1825, cuando tuvo lugar la insurgencia de así llamados los decembristas, que eran revolucionarios aristócratas rusos y organizaron el levantamiento militar. Ustedes pueden ver ese dibujo de aquel tiempo, es el centro de San Petersburgo, una revuelta de decembristas, porque era en diciembre de aquel año, pues por eso decembristas. Y ¿qué quisieron? Era el levantamiento contra el poder absoluto del emperador ruso, Alejandro I. Ese levantamiento fue aplastado, pero fue ligado con la abdicación del gran duque Constantino. Aquí está en el dibujo, gran duque Constantino. Y algunos de soldados que participaron en esa insurgencia, participaron en ese levantamiento bajo el lema por Constantino y Constitución, teniendo en cuenta que la última palabra es el nombre de la esposa del gran duque Constantino. Entonces pueden comprender que no era popular en la opinión pública rusa la idea del constitucionalismo. Ellos no sabían nada sobre constitución, ¿sí? Junto con el concepto de división de poderes, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. No era la idea central del desarrollo futuro político legal. Y por eso vamos a ver cuáles son valores constitucionales, cuáles son en modelo ruso. Y primero que puedo decir que siempre cabe mencionar que el Estado siempre estaba en el centro de todo el sistema político legal en Rusia. Siempre. Se puede explicar ese fenómeno no solo con las razones objetivas del clima o el territorio grande, etcétera, sino también con las razones sociales. La necesidad del trabajo colectivo era trabajo colectivo hasta el siglo XX, y la existencia de la comunidad campesina como el núcleo administrativo y fiscal hasta el año 1906, cuando esta fue eliminada por el reformador ruso Pedro Stolypin. Entonces, ese Estado y la colectividad siempre estaban en el centro. Segundo, el monarca o el zar en ruso concentraba en sus manos todo el poder en su plenitud y se reconocía como ubicado fuera de la ley, con su poder siendo de derecho divino. Derecho divino. Entonces, el poder supremo se considera divino. Es muy importante también para la cultura y cultura legal. Además, hay que señalar la influencia del derecho bizantino en el derecho ruso. Y tras la adopción del cristianismo en el año 988, se difundieron
los libros, los nomocánones del derecho eclesiástico bizantino y el fenómeno de así llamada sinfonía de poderes. Es herencia bizantina, sinfonía de poderes, bajo la cual se desarrollaba la unión de larga duración entre poderes laicos y la Iglesia ortodoxa. Entonces, sinfonía en griego significa armonía. Entonces, siempre era armonía entre poderes laicos y la Iglesia ortodoxa. Siguiente. En el desarrollo de Rusia ha pasado 4 periodos principales: el feudal, el capitalista, el socialista y ahora nuevamente el capitalismo moderno, ahora, ¿sí? Pero el primer periodo, el feudalismo, duró más que otros. Entonces, las costumbres, las tradiciones del periodo feudal se pueden observar en la política, hasta en la política moderna, en el derecho, en la economía, en la cultura, hasta hoy día. Entonces, el principio de jerarquía como característica central del feudalismo, porque la jerarquía es lo principal en característica central del feudalismo, es inherente al panorama político legal ruso. Después, que en el siglo X y VIII se formó, tuvieron lugar las reformas del Pedro el Grande, primer emperador ruso, quien al regresar de Europa desata una lucha contra las manifestaciones del estilo de vida anticuado, arcaico, viejo, ¿sí? Y los más conocen, aquí están en el dibujo, es la prohibición de barbas. Entonces en las calles le cortaron las barbas a los boyares feudales rusos. Y ese periodo, el siglo XVIII, era muy importante porque Pedro así buscaba la identidad rusa como la identidad europea, pero lo hacía por fuerza. Entonces, él pone la Iglesia ortodoxa bajo el dominio del Estado. Aparecieron instituciones laicas, educativas, etcétera, etcétera. Entonces, esa experiencia social de modernización europea fue realizada por fuerza y así se formaba el rechazo mental de la reformación por la vía europea, porque lo hacía por fuerza. Entonces, la gente lo rechazaba. Y otra cosa, eso es, y otra cosa, la burguesía rusa fuera incapaz para la lucha política y se convierte en una fuerza contrarrevolucionaria que no tenía clara ideología de cómo limitar el poder central, respetar los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, era fuerza contrarrevolucionaria. Es la diferencia con los países europeos, cuando tenían el periodo de revoluciones burguesas, etcétera, Francia, Inglaterra y otros países europeos. Aquí no, porque, como hemos dicho sobre eso. Y última característica es que por eso, primera revolución burguesa de 1905
se fracasó totalmente. No tenía ningún éxito, porque no tenía el actor principal, burguesía, como fuerza revolucionaria. Eran contrarrevolucionarios. Aquí está el dibujo del fusilamiento en Moscú de las manifestaciones populares, y el ejército del emperador fusiló todas esas manifestaciones, todas esas insurgentes. Entonces, pero la modernización era la tarea, ¿sí? La modernización capitalista, del feudalismo al capitalismo. Entonces, esa fue la tarea. Para realizarlo, necesitaron la fuerza política. Burguesía, no. Entonces, surgió la fuerza política que tenía que representar esos intereses. Y era el partido de izquierda radical, bolchevique, partido bolchevique de Lenin, porque no fueron otras fuerzas políticas que podían realizar esa tarea de modernización. Entonces, durante la Revolución Socialista de octubre de 1917, esa tarea era realizada y por primera vez fue aprobada la Constitución en Rusia. Por primera vez, durante el periodo soviético, era Constitución de 1918. Esa Constitución tenía un carácter marxista, con restricciones para las clases explotadoras. Ellos no tenían derechos políticos, ¿sí? Según esa Constitución, no tenían derechos políticos. No tenía el principio de división de poderes. No tenía, porque surgió nuevo modelo de Estado, modelo de los soviets. Los soviets en ruso significa consejos, eran base política de la URSS. Aquí está foto, aquí está el dibujo de esos soviets, de esos mítines. ¿Qué significa consejos? La gente organizaba para discutir, para hablar qué hay que realizar, qué programas tienen que hacer, qué quieren hacer común, etcétera. Entonces eran el poder absolutamente nuevo, ¿sí? Modelo de poder nuevo. Y Lenin no tenía nada que ver con esos modelos, porque esos soviets, esos consejos, por primera vez fueron organizados durante la Revolución Burguesa de 1905. Él solamente utilizaba esa creatividad popular durante la revolución, durante la construcción de nueva estatal, construcción estatal después de la revolución. Entonces, la segunda constitución soviética era de 1924 y esa segunda constitución tenía lo mismo que la anterior, con una característica diferente. Era constitución de la URSS, después cuando formó la Unión Soviética, porque la primera constitución era de Rusia, ahora de la Unión Soviética.
y siguen las restricciones de derechos políticos de clases explotadoras, como he dicho. Entonces, la tercera Constitución soviética es de ese año, 1936, y nosotros la llamamos Constitución de Stalin, porque era aprobado durante su periodo, pero desde el punto de vista constitucional, legal, es muy importante porque prestó por primera vez en la historia de Rusia el derecho electoral general a toda la gente, por primera vez, directo e igual, sin ninguna restricciones como eran en constituciones que tenían constituciones anteriores. Y la última constitución del periodo soviético es de 1977, durante el periodo de Brezhnev. Entonces, 4 constituciones soviéticas. Y ahora de constitución actual. Si yo tengo tiempo todavía. Sí. Entonces, en breve, sobre la constitución actual, ustedes pueden ver que fue aprobada a través del referéndum, ¿sí? En diciembre, y recibió 58% de votación. Y quiero decir que esa constitución se diferencia muchísimo de 4 constituciones soviéticas del periodo soviético. En comparación con la época soviética, ¿qué novedades tiene? ¿Qué novedades? Por primera vez se permitió la propiedad privada. La propiedad privada. Pueden comprender que es la base de economía de otro tipo, ¿sí? Por eso, esa constitución renuncia al papel decisivo del Estado en su variante de 1993. Su papel decisivo del Estado y al volumen grande de compromisos sociales que obligan al Estado a preocuparse por cada ciudadano. El variante no tenía esas garantías, esos compromisos sociales. Como hemos dicho, solamente ahora con enmiendas pusieron ese desarrollo social más evidente. También están fijados nuevos estados de una persona en la sociedad, nuevos derechos de persona. En primer lugar, tiene derechos políticos, no sociales. Aquellas constituciones, por ejemplo, constitución de Stalin, constitución de Brezhnev, en primer lugar, tenían derechos sociales, políticos de otra cosa. Pero esa nuestra, ahora en primer lugar, se pusieron derechos políticos. También fue instituido el cargo del presidente de la República. No hemos tenido antes ese cargo. También se declararon el pluripartidismo y el principio de división de poderes, que también no lo teníamos ese principio en constituciones soviéticas. También fue reformada la estructura federal. Vamos a decir algunas palabras sobre eso. Y se creó la Corte Constitucional por primera vez también, porque antes no lo teníamos. La Corte Constitucional. Y se introdujo
el juicio por jurado. Juicio por jurado. Entonces, nuestra Constitución tiene preámbulo, tiene 9 capítulos y 137 artículos. Pueden ver los nombres de capítulos de nuestra Constitución y quiero decir que Rusia en el capítulo 1 de la Constitución está determinada como un Estado soberano, democrático, social, laico, de derecho y federal. Esas nuevas disposiciones también nunca se han incluido en las constituciones soviéticas. El único portador de la soberanía y la fuente de poder en Rusia es su pueblo multinacional, dice la Constitución. Entonces, único portador de la soberanía y la fuente del poder es su pueblo multinacional. Y claro que tengo que decir sobre la influencia dominante del presidente en el sistema político estatal. Eso es la característica de la Constitución, porque, como he dicho, se creó una república mixta presidencial parlamentaria aquel tiempo, pero ahora vamos a desarrollarnos a república mixta parlamentaria presidencial. Y sobre el presidente, él no pertenece a ningún brazo de poder, según la Constitución, no pertenece a ningún brazo, no, es el jefe de Estado. Dice la Constitución, jefe del Estado. Es elegido por el pueblo por las elecciones directas para 6 años. Para 6 años. Y es el garante de la Constitución, de los derechos y libertades, y lo principal que está escrito sobre sus poderes. Determina los principales lineamientos de la política interior y exterior. Entonces, es él quien dirige la política interna y externa. Está escrito en la Constitución. Puede destituir el gobierno, presenta candidaturas para varios puestos gubernamentales, es responsable de la seguridad del Estado. Entonces, muchos poderes tiene él. Sobre la religión, Rusia es un Estado laico. El Estado está separado de la Iglesia y la escuela también. En el país hay varias confesiones religiosas de iguales derechos. El cristianismo, el islam, el judaísmo, budismo y otros. Pueden ver aquí las cifras de diferentes religiones. Religión es un asunto privado de cada ciudadano y no está fijada en los documentos oficiales. Las organizaciones no tienen el derecho de exigir tal información de los ciudadanos. Sí, sobre federalismo, que también nosotros decimos que tenemos un modelo mixto de federalismo. ¿Por qué? Rusia es la federación y tiene 87 sujetos. Es el número más grande en el mundo. 87 sujetos. Y de ellos son 21 son repúblicas. Hay 3 ciudades federales. ¿Cuáles son? Son Moscú, capital, San Petersburgo, antigua capital, y Sebastopol en Crimea. Ahora,
Entonces, tres ciudades federales. Tenemos también provincias, regiones, una región autónoma judía, pueden ver aquí, judía, comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos 6 diferentes nombres de los sujetos federativos. 6 diferentes. Y repúblicas tienen sus constituciones, los otros tienen los estatutos. En las repúblicas, además del ruso, existen sus propias lenguas estatales, porque las repúblicas son sujetos organizados por el criterio nacional. Cualquiera de la repúblicas están verdes aquí, ¿sí? en el mapa, y pueden ver que las repúblicas fueron organizadas por el criterio nacional solamente. También esa región autónoma judea. Todos otros sujetos son territoriales. Por eso decimos que la federación es mixta, nacional y territorial. Y pueden un problema muy importante, muy interesante para los expertos juristas sobre la soberanía. Porque en la Constitución las repúblicas se caracterizaron como estados. Entonces, si son estados, tienen su soberanía. Pero el Corte Constitucional en el año 2000, cuando Putin llegó al poder, decretó que la soberanía pertenece solo a Rusia en su conjunto. Se extiende a todo su territorio. Y 2 soberanías en un territorio son imposibles. Era la decisión del Corte Constitucional. 2 soberanías son imposibles. Entonces, esto originó la retirada de las constituciones republicanas, las cláusulas sobre soberanía. Muchos renombraron el cargo del presidente de las repúblicas en el cargo jefe de la república. Entonces, antes teníamos, por ejemplo, presidente de la República Chechnya, o el presidente de la República Komi, etc. Ahora no. Ahora se llama jefe de la República Chechnya, porque tenemos un solo presidente que simboliza todo la soberanía y el poder por todo el territorio. Y pueden ver las diferencias de los sujetos. Qué pequeños son las repúblicas cáucasas. Aquí en la parte de izquierda de mapa, aquí. Pero qué grande es la República Sajá en Siberia, Yakutia. La diferencia en el tamaño alcanza 400 veces. 400 veces. Entonces, son muy diferentes. La diferencia poblacional también alcanza cientos de veces. Por ejemplo, Moscú, como ciudad federal, como sujeto, tiene 15 millones de personas. Y algunas comunidades tienen 20,000. Imaginen la diferencia.
Y por eso la diferencia económica también. Solo alrededor de 20 sujetos tienen el nivel del desarrollo por encima del medio. Entonces se autoabastecen. Y son regiones donantes. Solamente 20 sujetos son regiones donantes. Los demás son subsidiados. Eso es el problema más grande en el desarrollo actual de Rusia, que algunos sujetos subsidian a otros, a la mayoría. La diferenciación en el ingreso promedio per cápita es 12 veces y más entre salarios. En el desempleo, 13 veces y más. Entonces, esas diferencias es el problema más grande económico interno. Son desequilibrios. Esos tales desequilibrios no los conoce ninguna federación europea o latinoamericana. Por eso, muchos juristas consideran el modelo ruso como es asimétrico. Asimétrico. Entonces, resolver ese problema es la tarea de política estatal del gobierno ruso ahora. Y vamos a ver, aquí están la diferencia, como pueden ver en las repúblicas, en norte, Chechnya en el sur, o República Buriatia en el lago Baikal, que es república budista, o República Karelia cerca de Finlandia, que es otra cosa, es una república europea, y República Islámica Tatarstan también está en el Volga. Entonces, la diferencia es grande. Y ahora sobre poder legislativo. El Parlamento se llama Asamblea Federal, y se consista en dos cámaras iguales. El Consejo de la Federación se llama primero y ese consejo representa los sujetos, porque cada sujeto tiene dos representantes en ese consejo. Cada sujeto de federación. 85 sujetos mandan dos representantes para eso. Y la enmienda de ese año es que los miembros de ese consejo, desde ahora podemos llamarlos senadores, porque yo siempre preguntaba a mis estudiantes, ¿qué senadores tienen? Porque no tenemos ningún senado, ¿sí? Pero ahora se pusieron en la Constitución ese nombre oficial, legal, que los miembros del Consejo son senadores, aunque no tenemos senado. Y otra cámara se llama Duma Estatal, son tantos miembros que electos por 5 años por el sistema mixto. La mitad por sistema proporcional y otra mitad por sistema mayoritario. Entonces, federación mixta, república mixta y parlamento mixto por la votación mixta. El poder ejecutivo está presentado por el gobierno. Aquí pueden ver nuevo presidente de nuestro gobierno desde enero, cuando la reforma constitucional se había iniciado. Entonces, eso es el edificio de gobierno. Y puedo decir sobre el gobierno que ahora se compone del presidente,
del vicepresidente y los ministros, y las candidaturas, la candidatura del presidente del gobierno lo aprueba el presidente, pero con la afirmación del Parlamento. Eso es la enmienda nueva, ¿sí?, del proceso de formación del gobierno. Sobre Poder Judicial. El Poder Judicial se ejerce por medio de los procedimientos constitucionales, civiles, administrativos y penales. Y en Rusia hay un sistema de tribunales de jurisdicción general que sustancian conflictos civiles, laborales, familiares, administrativos, es decir, juzgan la mayor parte de los conflictos judiciales. ¿Sí? Entonces, es de tribunales de jurisdicción general. La máxima autoridad de los tribunales de jurisdicción general es la Corte Suprema. Aquí está en Moscú. Consta de 170 jueces. 170 jueces. En el año 2014 comenzó la reforma que eliminó la Suprema Corte de Arbitraje. 2014. Ya no tenemos Suprema Corte de Arbitraje. Antes sí lo teníamos. Y sus funciones fueron pasadas a Corte Suprema. Fue organizada Sala Especial de Conflictos Económicos en la Corte Suprema. Entonces pueden ver esa línea de jurisdicción general. Aquí están jurados como por primera vez en nuestra historia desde 1993. Y Corte Constitucional, que es órgano absolutamente nuevo para nosotros, ahora está situado en San Petersburgo. Trasladaron unos años atrás desde Moscú a San Petersburgo, y ahora, después de la enmienda, en el julio, ya tienen 11 jueces. Antes, 19. 11 jueces. Salas de debates, muy lindo edificio, viejo, antiguo. Y quiero decir algunas palabras sobre el presidente de la Corte Constitucional. Aquí está, doctor profesor Valery Zorkin. Es el profesor de nuestra universidad en la Facultad de Derecho y tiene libros muy interesantes sobre el derecho en el mundo globalizado. Aquí yo he puesto 2 libros porque están en inglés. Si ustedes están interesados, pueden buscarlos. Desgraciadamente, casi todo está en ruso, pero encontré solamente 2 que están en inglés. Cada año, en el mes de noviembre, la facultad tiene una conferencia muy interesante y él siempre tiene la palabra principal, tiene su informe que los juristas rusos lo miran como un informe general, como
las direcciones para el año que viene, porque la conferencia es en noviembre, entonces como perspectiva en el año que viene, él siempre tiene la palabra principal en esas conferencias. Miren que también 15 sujetos de la federación tienen sus propios cortes constitucionales. No solamente repúblicas, pero yo he puesto aquí repúblicas y pueden ver que 15 sujetos dentro de 85 tienen sus cortes constitucionales. Control constitucional es su tarea principal en todas las repúblicas también. Sobre derechos, que yo puedo decir en breve, que como he dicho, que la característica principal de nuestra constitución de ahora es que los derechos personales y derechos políticos tienen la importancia, más importancia que otros tipos de derechos. Pueden ver aquí derecho a vida, a igualdad, etcétera, dignidad personal, a la defensa de la dignidad, etcétera, etcétera. Pero quiero decir algunas palabras sobre derechos culturales, porque pueden ver un ejemplo de una república en Cáucaso. Se llama República Daguestán. Está situado en el mar Caspio. Y un territorio pequeño, todo está en montañas de Cáucaso. Y allá viven más de 100 etnias que cada uno tiene su propia lengua. Pueden imaginar la dificultad de administrar en esos territorios, etc. Y hablan más de 50 idiomas y unas decenas de dialectos, ¿sí? Así que cada aldea o pueblo de esta república tiene sus peculiaridades lingüísticas. Pero cada uno tiene el derecho a practicar su cultura, y pueden ver en esas diapositivas las fotos que en las escuelas pueden hablar en su propia lengua. Sobre derechos políticos, pueden ver las manifestaciones del partido Rusia Unida, que es el partido principal ahora. También al Partido Comunista, que también tiene sus militantes y tienen sus mítines, etc. El sufragio, como he dicho, es general, igual, directo y se concede a partir de los 18 años. Sobre los derechos sociales económicos, como he dicho, que muy interesante que no tenemos el derecho al trabajo en nuestra Constitución, pero tenemos la libertad del trabajo, porque los parlamentarios, los expertos que preparaban esa Constitución, querían adelantarse del periodo soviético cuando el trabajo era obligatorio. Y pusieron en la Constitución la libertad del trabajo. ¿Qué significa? Es muy interesante y muy importante desde el punto de vista legal, porque en esa variante ya el Estado no tiene compromisos, no tiene obligaciones para prestar el trabajo, porque existe libertad del trabajo. El desempleo aumenta muchísimo, ahora, especialmente ahora en las condiciones de pandemia, pero se garantiza el derecho a la huelga. Una ley especial regula la forma de su organización. Entonces, ya tenemos. También vivimos el año pasado una reforma cruel
pensión, porque las pensiones actualmente, la edad de jubilación aumentaron y ahora los hombres son jubilados desde 65 y las mujeres desde 60. Antes, 50, los hombres 60 y las mujeres 55 durante el periodo soviético. Ahora, más. ¿Qué más? Y muy interesante, la protección estatal de la maternidad y de la infancia. Durante el periodo de Putin, introdujeron así en el año 2006, fue introducido el así llamado capital materno. Es una especie de ayuda financiera a las familias por el segundo o posterior hijo, nacido o adoptado. Y pagan por ese segundo hijo o nacido o adoptado, más o menos suma es de $6,000. $6,000 por así llamado capital materno. Y ahora, finalizando, un poco breves palabras sobre la situación de pandemia. Muy interesante el artículo 55 de nuestra Constitución, pueden ver aquí, que dice que los derechos y libertades de persona pueden ser restringidos. Es muy importante, 55. Pero por la ley federal, en la medida en que sea necesaria para proteger los derechos, la salud, los intereses legítimos de los demás. Entonces, por eso no había ninguna contradicción en política estatal, gubernamental, de cuando empezó la cuarentena, porque el artículo 55 les permitía restringir derechos y libertades siguiendo los intereses legítimos de los demás o salud de otras personas. Quisiera decir que podemos destacar las consecuencias administrativas de ese periodo y consecuencias sociales. Las consecuencias administrativas son bastante crueles. ¿Qué quiere decir? Que aumentaron, yo no voy a decir esas cifras, son muchas, aumentaron las multas como administrativas, tanto penales, por la violación de las normas sanitarias y epidemiológicas. Entonces, eran aumentadas bastante. Por ejemplo, puedo decir que la multa administrativa es algo $300 por primera violación y $3,000 por la posterior violación, etc. Pero para mí es más interesante las consecuencias sociales, porque casi el día siguiente de cuarentena, Putin tenía palabra en televisión y hizo un discurso por la televisión y dijo que la tarea principal es salvar la gente. Entonces propuso modelo social para hacerlo, para realizar ese salvamiento. ¿Qué quiere decir?
mucha gente perdió su trabajo, como en todos los países del mundo. Y él propuso el Plan Nacional de Recuperación Económica. En primer lugar, prestaron ayuda financiera a las familias con los niños. Entonces, primeramente eran los niños desde 2 hasta 10 años y después hasta 16 años. Ahora esas familias reciben ayuda financiera estatal cada mes para que puedan sobrevivir con los niños sin trabajo. Es más o menos $150 para cada niño cada mes. Entonces, en conjunto, 28 millones de niños recibieron ayuda financiera. Segundo, Putin propuso introducir una moratoria semestral para la quiebra de las empresas y ordenó reducir las primas de seguro de 30 a 15% para las empresas pequeñas y medianas. Entonces, es muy ¿cómo se dice? Muy social, ¿sí? De esa cosa. La medida más importante y positiva es el aumento de 2% hasta 15% de los impuestos sobre los ingresos bancarios que algunos rusos sacan del país y transfieren en los paraísos fiscales. Entonces, antes eran 2%, ahora 15% de los impuestos. Entonces, eso también introdujo un nuevo impuesto interno sobre los ingresos bancarios. Que son más de 1 millón de rublos. Es más o menos $12,000. $12,000 tendrán que pagar 13% de... Sí, existe una oficial de la Constitución española. Debe haber. Y, ¿qué más? Muy interesante, otra cosa, como modelo federativo. Él firmó el decreto en abril que precisa lo que pueden hacer los sujetos de la federación. Los jefes de las regiones deciden ellos mismos qué régimen hay que establecer en su territorio. Tienen derecho a imponer restricciones en ciertos territorios o establecer el estado de alerta o el de emergencia o ahora cerrar las restricciones. Entonces, el modelo federativo lo empezó a utilizar. Y quisiera yo también decir cómo él visitó el hospital principal muy moderno que está en Moscú, donde salvaron más de 2,000 personas que prestaron su atención médica en ese hospital muy moderno y muy bueno fue. También quiero decir que Rusia también prestaba ayuda a Italia y a Serbia en los meses de abril. Y eso, ¿qué quiero concluir? Que esa reforma constitucional en ese periodo de pandemia, junto con los pasos de Putin a modernizar el sistema social, nos hace concluir que la respuesta de Rusia a coronavirus, a pandemia mundial, se puede llamar la respuesta social.
la respuesta social. Y pienso que con eso podemos vencer a coronavirus. Podemos vencer. Muchas gracias por su atención. Y con mucho gusto, si yo puedo, responder a sus preguntas. Gracias. El micrófono, Graciela, lo tenés cerrado. No, Pedro era tú. Muchísimas gracias, doctora Abramova, por su excelentísima exposición, que para nosotros ha sido de muchísima utilidad. Exposición tan bien ilustrada, tan bien documentada, que nos trae un mundo que en realidad, en gran medida, desconocemos cómo funciona en la actualidad. Dejo abierto las preguntas, pero antes les quería comentar dos cosas que me olvidé de decir al principio. Por un lado, que se va a realizar un precongreso del Congreso de Pretoria. Acuérdense que en octubre de este año vamos a tener un congreso en Pretoria que se suspendió para el octubre del año que viene. Pero va a haber una preconferencia que se va a llevar a cabo el 8 de octubre con un programa en el cual todos los reporteros generales, van a dar una visión, un panorama sobre el tema que les tocan a los reporteros nacionales. Les voy a mandar por mail para que se puedan inscribir los que quieran así hacerlo. Y en segundo lugar, les quería comentar que se publicó un libro muy interesante dirigido por el doctor Manili, que se llama El Derecho Constitucional para el siglo XXI y que está realizado en honor del doctor Vanossi. Sin más, dejo abiertas las preguntas para la conferencista de hoy. A ver, ¿a quién tenemos? Yo. Graciela, yo tengo una pregunta, pero... Muy bien, porque no tengo a nadie anotado en la lista. Enrique Zuleta me parece que también había pedido antes, así que a lo mejor puede hacer la primera Enrique, que está por el chat. Enrique, ¿estás por ahí, Enrique? Sí, estoy aquí. Bueno, felicitaciones a la ponente, una gran oportunidad que hemos tenido de escucharla, una constitución interesantísima, un proceso constituyente muy importante. Una sola pregunta que no escuché, tuve que salir un minuto, a lo mejor lo dijo, pero ¿cómo es en la Constitución, cómo está previsto el régimen de los recursos naturales? Porque hablando de Rusia hay que hablar de gas y hay que hablar de petróleo, que son los temas centrales de la política rusa. ¿Qué respuesta le ha dado la Constitución a ese tema que en los países federales es hoy por lejos el más importante? Muchas gracias por la pregunta. Sí, es un problema más grande y muy importante para el modelo ruso, porque estamos muy diferentes de otros países postsoviéticas, otros países, otras repúblicas postsoviéticas, porque nosotros en nuestra constitución no tenemos nada sobre recursos naturales. No dice nada que es la propiedad estatal o la propiedad del pueblo o algo así, nada. Por eso teníamos el periodo de privatización de esas cosas, de petróleo, etcétera, etcétera. Otras repúblicas, por ejemplo, Azerbaiyán, Cáucaso, Armenia, casi todos, no recuerdo
muy bien, pero casi todos tienen en sus constituciones las normas que los recursos minerales, de agua, de aire, etcétera, son las propiedades del pueblo, propiedad estatal. Nosotros no, por eso tenemos una ley especial que se llama sobre recursos, que fue aprobada en 94, después de la Constitución, según cual pueden comprar, vender, cualquier cosa. Y así ha quedado ahora. Hasta Así ahora. ha quedado. Libertad Sí. absoluta. Sí. Alfonso Santiago tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Felicitaciones, Mariana, por este repaso por todo el constitucionalismo y por toda la historia rusa que has hecho en no mucho tiempo. La pregunta es, ¿cuáles son las modificaciones que si pudieras ampliar el tema de por qué decís que se pasa de un régimen presidencialista parlamentarista a un parlamentarista presidencialista? Me quedé con una modificación que simplemente el presidente requiere acuerdo del Congreso. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las modificaciones a nivel de Tribunal Constitucional? Esas son las dos preguntas. Segundo, perdón. ¿Cuáles fueron las modificaciones a nivel del Tribunal Constitucional? Me mencionaste, pero no llegué a entender cuáles fueron. Sí, gracias, doctor Alfonso. Podemos decir, yo concluí que es el desarrollo desde la República presidencial parlamentaria hasta parlamentaria presidencial, porque las funciones y poderes del Parlamento se aumentaron mucho. Yo no tenía tiempo para relatar todo, porque son procedimientos muy particulares, muy detallados, pero lo principal es que ahora, el papel del Parlamento aumentó muchísimo, muchísimo. Antes no tenía poderes especiales, además de leyes, de aprobación de leyes. Ahora está incluido en el proceso de designación del presidente del gobierno. Entonces, ellos son quien propusen el presidente del gobierno, parlamento. Entonces, va a convertirse en un actor muy importante en el proceso político, el Parlamento. Y sobre Corte Constitucional, además de disminución de sus jueces, ahora sí, no tiene bastantes novedades en su trabajo, solamente sobre la cantidad de miembros. Perfecto. Miembros. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿El doctor Marsorati había pedido la palabra? Sí. Sí. Doctor Marsorati tiene la palabra. No lo veo yo. Micrófono, doctor Marsorati. Ahí está. Falta el micrófono. No se lo Micrófono, escucha, doctor doctor Marsorati. Marsorati. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Estaba desconectado el... Doctora Abramova, usted comenzó su exposición diciendo que una de las grandes cosas de la Constitución es crear la conciencia, que ya venía de antes, de una nacionalidad rusa muy particular que no tenía nada que ver con la civilización occidental, y que eso se manifestaba en los principios que incorporaron en la Constitución, uno de los cuales, curiosamente, es muy ruso, que es que tiene un jefe de Estado y no un presidente. Y todos cambiaron los jefes de Estado.
Y también tiene una cosa que me llamó la atención, y es mi pregunta, que tiene la fe en Dios en esa Constitución. Y yo me pregunto, ¿se refiere a la Iglesia Ortodoxa rusa o se refiere a que hay libertad de cultos para todos? Muchísimas gracias. Sí, es una novedad, una enmienda muy importante sobre fe en Dios. Eso no refiere a la Iglesia Ortodoxa, no refiere, porque somos multinacional, un país multinacional, y como ustedes podían ver, teníamos muchas religiones, todas religiones están presentadas en Rusia. Por ejemplo, la población islámica se crece muchísimo, especialmente en las repúblicas de Cáucaso. Por eso es imposible poner la fe en Dios como iglesia ortodoxa. Es imposible. Si se puede decir así, es una norma un poco abstracta. Sí, sí. Por eso, pero refleja un sector muy conservativo que está muy fuerte en el proceso político nuestro de ahora. Esa enmienda está apoyada bastante en la población. Muchas gracias. Bueno, doctora, ha sido usted excesivamente generosa con su tiempo. ¿Sí? ¿Quién pidió la palabra? Yo, Horacio Reutemann. Horacito. El doctor Horacio Reutemann le quiere hacer una pregunta. Profesora Abramova, fue muy interesante su exposición, le he seguido con mucha atención. Me interesó la pregunta que hizo el profesor. Usted explicó muy bien que hay una separación de la Iglesia y del Estado y que hay libertad de culto en toda la federación. Pero usted mencionó también que entre los 47 oblasts que existen, hay uno que subsiste, que es el Oblast Autónomo Hebreo o Oblast Autónomo Judío, que es creo que es la antigua República de Birobidzhan, si no me equivoco. Le pregunto por qué conserva ese nombre y si hay alguna vinculación religiosa en la administración de ese oblast hoy o si subsiste la República de Birobidzhan. Muchas gracias por su pregunta. Sí, es esa región, es oblast, pero es una contradicción pequeña de traducción, porque nosotros en ruso llamamos ese oblast o esa región, en español región, еврейская, que no significa religión, significa nacionalidad. Pero no hay ese término en todas otras idiomas, lenguas. Es Judea, que significa religión. Para nosotros, en ruso, significa nacional. Es contradicción de traducción. Yo no sé cómo traducir ese nombre en otros idiomas, solamente Judea. Y eso significa que es la religión. Entonces, eso es contradicción de lenguas. Muchas gracias. Doctora Abramova, usted comenzó su exposición diciendo que la Constitución aceptaba o definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y que antes no había tal definición. Y la Corte Europea de Derechos Humanos ha aceptado que los países puedan tener estas definiciones de matrimonio
que excluye a los matrimonios entre personas del mismo sexo y que no son contrarias a los derechos humanos, siempre y cuando tengan regulaciones que protejan a las parejas del mismo sexo, como un sistema de unión civil o como cualquier otro sistema, aunque no fuera matrimonial. Mi pregunta es, ¿existen en Rusia algún tipo de legislación que proteja a las parejas del mismo sexo y les otorgue derechos y garantías? Muchas gracias por esa pregunta. Puedo decir eso, que las parejas existen, pueden hacer lo que quieren, pueden salir a la calle, qué cosa, vivir juntos, etc. Pero no existe matrimonio. No existe matrimonio. No existía y ahora con esa enmienda no se puede existir. Porque ese está incluido en la Constitución. Entonces, pueden vivir, pueden salir, como hay muchísimos clubes, porque en el occidente se piensan que aquí está prohibido todo, etcétera, etcétera. No, ellos tienen sus clubes por cualquier cosa, por la televisión tienen sus programas con artistas, etcétera, pero matrimonio ahora no. Pero se les reconoce derechos como el derecho jubilatorio, el derecho al trabajo, a días de licencia para cuidar a la persona enferma, el derecho a la adopción en conjunto, a las obras sociales, a la salud, a tener un hijo en conjunto. Eso no. No, salud, por favor, todo eso, pero los hijos y matrimonio, ellos no pueden hacerlo. Muy bien. Bueno, si alguien más tiene una pregunta, y si no, despedimos a la doctora con un fuerte aplauso desde acá. Gracias a ustedes. Y le agradecemos su tiempo, su sabiduría, y su gentileza, y su muy buen dominio del español. Bueno, perdón por mis errores, porque... No, perfecta, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por su interés. Pues enorme, por llevar Muchas gracias. Continuar nuestra colaboración. Vamos a seguir en la cooperación, desde ya que sí, y con la asociación también. Y gracias por iluminarlos y llevar, digamos, a Rusia, a la Argentina, a través de sus conocimientos y del derecho constitucional. Ha sido muy, muy interesante. Una gran contribución, Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora, y gracias, Alejandra. A las dos. Gracias.